¿Quieres saber cuáles son las 10 áreas en las que deberías enfocarte en este 2024 para avanzar en la gestión de proyectos? Bien, quédate a ver este video y te mostraré las 10 tendencias más importantes que están marcando el 2024 en el Project Management. Comencemos. Sin duda alguna este 2024 será un año desafiante para el sector del Project Management. La gestión de proyectos está en auge y tenemos cada vez más y más proyectos que gestionar. Tenemos que valernos de nuevas herramientas, nuevos conceptos, habilidades duras y habilidades blandas a la vez. Así que vamos a ver cuáles son esas 10 tendencias que se esperan para este 2024 en el área de la gestión de proyectos. ChatGPT. Como era lógico de esperar, la inteligencia artificial no puede faltar dentro del listado de estas 10 tendencias más importantes en el Project Management. Y es que desde noviembre del 2022, cuando fue liberado ChatGPT, la inteligencia artificial no ha hecho más que crecer. Acá les voy a dejar el link a este video donde detallo un poco más la influencia de las inteligencias artificiales dentro de la gestión de proyectos. Hablaremos un poco de la nueva inteligencia artificial liberada por el PMI llamada Infinity, ChatGPT, Gemini y otras aplicaciones que se están dando de inteligencia artificial a herramientas que actualmente utilizamos los Project Managers. La tendencia número 2 será un mayor uso de herramientas de gestión de proyectos y por supuesto la automatización. Y es que para nadie es un secreto que al día de hoy contamos con cientos de diferentes herramientas disponibles en el mercado para la gestión de proyectos. Algunas muy simples, otras mucho más complejas. La clave aquí estará en definir cuál de estas herramientas es la más adecuada para cada tipo de proyecto que estemos gestionando. El PMBOK 7 en su nueva versión nos da una mayor flexibilidad para adaptarnos a las herramientas y requerimientos que cada proyecto necesite. De manera que tenemos un gran abanico de opciones disponibles y la clave será distinguir cuál de estas opciones es la más adecuada para el proyecto que se esté gestionando en ese momento. Como punto número 3, continuará el foco en lo que es data y analítica. Y es que aquí es muy importante que como Project Managers estemos muy claros de la cantidad de datos que estamos generando, la organización de esta data, cómo se va a hacer, cómo se almacenará toda esa información para que sea posteriormente analizada, probablemente por inteligencias artificiales, y de esa forma podamos obtener valor de toda esa información que se está generando durante los proyectos. Y no solamente al final con lecciones aprendidas, sino que la tendencia es a utilizar la información para los proyectos que se estén gestionando en ese momento. Es decir, tener un continuo feedback, una retroalimentación continua e ir aprendiendo sobre la marcha y aplicando a la vez las lecciones aprendidas. De manera que todos los avances en lo que es Deep Learning, Big Data, Data Mining y Machine Learning serán claves para este 2024 en lo que corresponde a las tendencias en gestión de proyectos. Como tendencia número 4 tendremos un mayor foco al beneficio de los resultados. Y este apartado es sumamente interesante porque ya no solo las organizaciones se fijarán en los resultados de los proyectos, sino que habrá un mayor foco en el beneficio que esos resultados estén proveyendo a la organización. Como sabemos, todo proyecto genera resultados y estos resultados generan beneficios. Estos beneficios al final deben ser el valor que se está aportando a la organización. De manera que habrá un mayor foco en analizar qué valor se está aportando desde la gestión de proyectos a la organización. Algo que también el PMI en su nuevo PMBOK 7 hace un gran énfasis cuando agrega el apartado de generar valor a través de los proyectos. De manera que el valor será un indicador definitivo del éxito del proyecto. Si el proyecto no está dando beneficios dentro de sus resultados,
quizá lo más conveniente sea abortar el proyecto. Y este es un enfoque que quizás suene un tanto drástico, pero si el proyecto, aún cumpliendo con los resultados esperados, no está generando beneficios o valor a la organización, puede convertirse en un candidato a ser desechado. Como tendencia número 5 tenemos la gestión de cambio. Y es que la gestión del cambio y la transparencia han llegado a ser cada vez más importantes, así como la ética dentro de los proyectos. De manera que el manejo de gestión de cambio se volverá crucial dentro de este 2024. Hay diversos esquemas para llegar a una gestión de cambio y por supuesto el PMI también tiene su guía práctica para lo que es la gestión de cambio en las organizaciones. Sin embargo, este punto en particular tendrá mayor importancia en este 2024, sobre todo por los cambios abruptos que se dan y la necesidad de las empresas de adaptarse constantemente a los cambios del mercado. Como tendencia número 6 tenemos lo que ya hemos venido viendo, es decir, un cambio en la forma de trabajar con un enfoque más a trabajo remoto o al menos híbrido dentro de los ambientes de trabajo. La tendencia a trabajar de forma remota o híbrida se mantendrá como se ha venido dando en los últimos años y será un activo de la organización y además un aliciente para contratar y tener los mejores talentos, contar con un esquema de trabajo híbrido o remoto, dependiendo del contexto en el que se trabaje. De manera que tener las habilidades necesarias para trabajar con equipos remotos será clave en este 2024, pues esta será una de las tendencias que marcarán este año. En la posición número 7 tenemos la tendencia al mayor uso o mayor enfoque a las habilidades blandas y las llamadas Power Skills por el PMI. Y es que las habilidades blandas se están convirtiendo cada vez en algo más importante, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, la cual poco a poco irá tomando cada vez más tareas llamadas duras y de manera que los project managers tendrán que enfocarse más o podrán más bien dicho enfocarse más en todo lo que son habilidades blandas. De acuerdo con el pulso de la profesión 2023 del PMI, la comunicación sigue siendo el punto más importante para una adecuada gestión de proyectos. De manera que desarrollar habilidades en estas áreas como comunicación, resolución de problemas, liderazgo colaborativo y pensamiento estratégico será clave para el éxito de los proyectos durante este año 2024. Algunos de los temas interesantes que se menciona en este estudio, en el caso de The Project Group, es la importancia de compartir el conocimiento. Y es que los gurús, lo que llamamos gurús dentro de las organizaciones, lo que hacen es convertirse en cuellos de botella. Y es muy importante que en el 2024 nos enfoquemos también en mejorar la comunicación y en encontrar esos cuellos de botella y esas personas que se convierten en cuellos de botella dentro de la organización, porque solamente ellos tienen el conocimiento o solamente ellos tienen el poder de decisión de algo para poder mejorar el flujo de la información y el flujo de trabajo en general. Como tendencia número 8 tenemos lo que es la planificación de recursos, la cual está siendo cada vez más importante, y es que los recursos, para nadie es un secreto, se están volviendo cada vez más escasos. Desde los recursos materiales hasta los recursos humanos están siendo cada vez más escasos y con una mayor cantidad de proyectos que gestionar, este punto se está volviendo clave, sobre todo ahora en 2024 está cobrando muchísima importancia. Y algunas organizaciones ya están trabajando con inteligencia artificial para también facilitar el proceso de planificación de recursos dentro de los proyectos, programas y portafolios que manejan cada organización. De manera que es vital enfocarse en una correcta planificación de recursos, una mayor flexibilidad y por supuesto estar atento a los cambios que puedan requerir cada uno de los proyectos para poder reaccionar a tiempo. De hecho, algunos estudios como de McKinsey & Company señalan lo importante que va a ser
la adquisición de talento en el momento justo y en el lugar adecuado para poder suplir las necesidades de cada uno de los proyectos. Como tendencia número 9, tenemos que la oficina de proyectos está convirtiéndose cada vez más en un ente estratégico dentro de la organización. De hecho, el PMBOK 7 está agregando un apéndice completo solamente para lo que es la PMO. En el apéndice 3 del nuevo PMBOK 7 podemos encontrar toda la información referente a lo que es la visión más estratégica de la oficina de dirección de proyectos. Y es que vamos a poder ver que vamos a tener esquemas un poco diferentes. La PMO se está transformando y vamos a tener esquemas de oficinas de proyectos, por ejemplo empresariales, una oficina empresarial de proyectos. También tenemos la tradicional oficina de proyectos, pero también aparecen figuras como el centro de excelencia ágil o la oficina de entrega de valor, sobre todo porque este PMBOK 7, como lo mencionábamos, se enfoca mucho en la creación de valor. De manera que esta nueva visión de la oficina de proyectos cobrará cada vez más importancia, y este año 2024 es parte de las tendencias que van a surgir dentro de la gestión de proyectos como importantes para poder gestionar todo lo que son los portafolios dentro de las organizaciones. Por último, tenemos un mayor énfasis en sostenibilidad o sustentabilidad y lo que se llama las prácticas ESG, es decir, Environmental, Social and Governance. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente, temas sociales y de gobernanza cobrará mucha importancia y es parte de las tendencias de este 2024 en lo que respecta a Project Management. Sobre todo porque estará involucrado todo lo relacionado con la sustentabilidad, con ser más sostenibles en la ejecución de nuestros proyectos, con tener un mayor impacto social dentro de las comunidades en las que se desarrollen esos proyectos y por supuesto con una adecuada gobernanza, donde aquí tiene mucho que ver la ética, la transparencia y la forma en que se gestionen los proyectos. Esta también será una de las tendencias importantes a considerar para este 2024. De manera que, como puedes ver, la tecnología, las habilidades blandas, la estrategia, la sostenibilidad se están uniendo en este 2024 para conformar lo que son las tendencias en la gestión de proyectos. Anímate a revisar todas estas en detalle, a prepararte para lo que viene y por supuesto a generar valor dentro de las organizaciones, dentro de los proyectos. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.